Recibí una llamada de la policía diciendo que mi hija había tenido un accidente y la habían llevado de urgencia al hospital. Cuando se lo conté a mi suegra, justo cuando estaba a punto de salir de viaje, me dijo: «No me importa ese fracaso de nieta, pero no me fastidies el viaje». Sus inesperadas palabras me dejaron completamente sorprendida. ¿Por qué le cae tan mal mi hija? 3 días después, cuando mi suegra regresó de su viaje, parecía que mi hija no le importaba en absoluto. De hecho, incluso tarareaba alegremente sobre la entrega de recuerdos a su querida sobrina. Pero no sabía el paradero real de esa sobrina. Cuando me sinceré y le dije una verdad, me acusó de inventarme historias y se puso como una fiera. Aún así, seguí diciéndole la verdad con calma. Entonces mi hija reveló una verdad que nadie sabía y, como resultado, los años que le quedaban a mi suegra dieron un giro increíble. Tengo 30 y tantos años y estoy casada. Conocí a mi marido, que es de mi misma edad, a través de amigos comunes. Yo quería seguir trabajando después de casarme, y él apoyó mi sueño de compaginar el trabajo con la crianza de los hijos. Como había prometido, conseguí trabajar casi hasta que di a luz. Gracias al apoyo de mi marido, pude alcanzar objetivos en el trabajo, y mi hija creció bien. Recientemente, ha mostrado interés por la cocina, y a menudo me ayuda cuando no trabajo. Nuestra familia de 3 no era exactamente la típica, pero funcionaba y yo creía que estábamos contentos. Sin embargo, cuando mi hija cumplió 11 años, mi suegro falleció. Era cáncer de colon. Mi suegro era de los que soportaban el dolor en silencio y, cuando buscó ayuda médica, ya era demasiado tarde. Parece que el médico le aconsejó vivir sin remordimientos. Pero falleció tan deprisa que no hubo tiempo de hacer nada. Todos estábamos abstraídos por la repentina pérdida de mi suegro. Mi marido y yo estábamos preocupados por su madre, así que sugerimos traerla a vivir con nosotros. Pensé que sería más tranquilizador tener a mi suegra en casa que dejar sola a mi hija. Además, no podía negarme a la petición de mi marido, que siempre había respetado la mía. Así que acogimos a mi suegra y demolimos la antigua casa familiar para vender el terreno. El dinero obtenido se invirtió en el futuro de mi suegra, algo que habíamos acordado con mi cuñada. Sin embargo, la convivencia con mi suegra estuvo plagada de tensiones desde el principio. En mi trabajo, la norma es terminar a tiempo sin hacer horas extra, pero el papeleo y los plazos a final de mes implicaban a menudo quedarse hasta tarde. La cena en esos momentos solía ser algo rápido, como comida congelada. A veces mi hija preparaba estofado o curry, pero nunca le pedí que preparara la cena con regularidad, ya que también quería jugar con sus amigas. Mi marido no se quejaba. Esas cenas de fin de mes eran habituales en nuestra casa, pero mi suegra no las aprobaba. «Estás descuidando el desarrollo de nuestra hija, que está creciendo. Eres una perezosa al controlar la salud de tu marido con estas comidas fáciles». Incluso llegó a sugerir que yo estaba arruinando intencionadamente mi propia salud con comidas hipercalóricas. Al principio, me disculpaba y adoptaba una actitud humilde, pero al cabo de 6 meses, empecé a sentirme resentida. No me importaría que mi suegra preparara la cena. Mamá trabaja igual que papá, así que no es justo criticarla por las comidas. Si está bien para papá, ¿por qué no lo está para mamá? Parece que en la escuela están enseñando sobre la igualdad de género y a dejar de pensar porque eres mujer o porque eres hombre. Y mi hija señaló lo equivocada que estaba la forma de pensar de su abuela. Antes decía: «No pasa nada. Mamá, estás ocupada». Pero ahora cuestiona con confianza y está dispuesta a escuchar también los puntos de vista de mi suegra. A mi marido y a mí nos emocionó ver el crecimiento de nuestra hija, pero a mi suegra pareció molestarle. A mi suegra empezó a disgustarle que mi hija dijera lo que pensaba. La llamaba fracasada e inútil, y prefería solo a su sobrina de la misma edad. Cada vez que mi suegra hablaba de mi hija, lo hacía lo bastante alto como para que ella la oyera, lo que la hería profundamente. Mi hija pasó un tiempo encerrada en su habitación, sintiéndose muy mal. Ha pasado 1 año desde que empezamos a vivir con mi suegra, pero nuestra relación sigue estancada sin signos de mejora. Mi hija evita quedarse a solas con su abuela, y mi suegra me echa la culpa a mí diciéndome: «Tú tienes la culpa de haber criado a una hija tan poco cariñosa. La causa es toda tuya». Aunque sentía una profunda antipatía por mi suegra,
El hecho de que no se quedara en casa y pasara a menudo tiempo fuera utilizando el dinero que dejaba mi suegro era la única gracia salvadora. Solía decir que iba a tomar el té con unas amigas y que volvería a una hora determinada, así que me limitaba a mirar el reloj y a decirme a mí misma que aguantara hasta entonces. Un día empezó a hacer una maleta nueva. Estaba llena de ropa y cosméticos, y pensé que por fin se marcharía de casa. Resultó que en realidad se iba a un balneario con sus amigas. Parecía que el plan se había hecho de repente, y balbuceó que se había apresurado a comprar la maleta, compartiendo detalles que yo no le pedí. Las salidas repentinas de mi suegra, sobre todo cuando iba a estar fuera unos días, eran un respiro para nuestra familia. Yo estaba dispuesta a despedirla alegremente, pensando, por favor, adelante, diviértete. Sin embargo, en aquel momento estaba cada vez más preocupada porque mi hija no había vuelto a casa, aunque ya había pasado la hora a la que debía hacerlo. Ese día tenía que haber llegado pronto del colegio. Siempre le decía que volviera a casa antes de salir a jugar. Parecía poco probable que mi hija dejara un mensaje a mi suegra, pero cabía la posibilidad de que se hubiera puesto en contacto con ella sin que yo lo supiera. Le pregunté a mi suegra si había algún mensaje de mi hija. A lo mejor se ha cansado de fingir ser una hija que te entiende y se ha escapado a alguna parte. Dijo algo para avivar mi ansiedad y luego se rió espeluznantemente. Últimamente había aprendido a ignorar los comentarios sarcásticos de mi suegra, pero esta vez no solo se dirigía a mí, sino también a mi hija. Así que no pude contenerme y le repliqué, «Te gusta mucho irritar a los demás, ¿verdad? Si sigues así, nadie te ayudará cuando tengas problemas. ¿Yo en apuros? Eso nunca ocurrirá. ¿Cómo te atreves a replicar a tu mayor, una mujer tan descarada? Es porque copia este comportamiento tuyo por lo que me cae mal mi nieta. No tiene encanto». «Sin encanto, eso serías tú. No hay nada peor que un viejo amargado», respondí, sintiéndome molesto por dentro. Justo entonces, sonó el teléfono de casa. Cambié de tema y contesté, solo para oír de la policía que mi hija había tenido un accidente. Presa del pánico, informé a mi suegra, que se disponía a marcharse a su viaje de balneario. Pero ella se limitó a decir, «No me importa esa nieta inútil», y me fui de viaje. Intenté ponerme en contacto con ella varias veces, pero no pude localizarla hasta que regresó a casa 3 días después. En cuanto regresó de su viaje de balneario, empezó a sacar varios recuerdos de su bolsa de viaje, diciendo alegremente que los había comprado para su sobrina y que iba a entregárselos enseguida. Mencionó alegremente que había comprado muchos regalos para su sobrina y que estaba a punto de ir a entregárselos. Después de prepararse para visitar a su sobrina, mi suegra, muy animada, llamó a mi cuñada. Teniendo en cuenta que había sido informada del accidente de mi hija antes de su viaje, ¿no debería al menos informarse del seguimiento? Parecía como si mi hija no existiera en su mundo, lo que me dejó sin palabras. Si mi suegra hubiera preguntado por mi hija, habría sido más fácil transmitirle una verdad importante. Perdí la oportunidad de decirle una verdad crucial que necesitaba saber. Ajena a mi agitación, mi suegra seguía intentando llamar a mi cuñada, pero no conseguía comunicarse, lo que le parecía raro y extraño. No contesta ni al móvil ni al teléfono de casa. Entonces le conté el motivo. Hace 3 días falleció su nieta. Mi suegra levantó la voz, incrédula ante la noticia. «Lo dices para acosarme, ¿no? Usar la muerte de alguien como broma. Qué mala nuera eres». Volví a insistir en que no era ningún acoso. Mi sobrina había muerto efectivamente en un accidente. Mi suegra se negó a creerlo, diciendo que le habían dicho que mi hija era la accidentada. Efectivamente, mi hija tuvo un accidente y se fracturó un hueso, pero su vida no corrió peligro aquel día. Cuando acabaron pronto las clases, mi hija y unas amigas, entre ellas mi sobrina, pasaron por un parque, a pesar de mis instrucciones de que volvieran directamente a casa. Mi hija me explicó que no lo hizo porque tenía una amiga que no podría jugar con ella si se iba antes a casa. Esa amiga estaba ocupada con algún tipo de lección diaria, así que el único momento en que podían jugar juntas era durante los trayectos escolares. A mi sobrina le encantaba trepar a lugares altos y, mientras jugaba en una estructura de escalada, se resbaló y cayó de cabeza desde lo alto. Los transeúntes del parque llamaron amablemente a una ambulancia, pero ella estaba inconsciente por la mala caída. He intentado ponerme en contacto con ustedes varias veces desde entonces. Mis llamadas no estaban bloqueadas y el teléfono sonaba correctamente. No contestaste porque era de mi parte, ¿verdad?
¿Pero no pensaste que algo andaba mal con las llamadas inusualmente persistentes? Mi suegra no respondía mientras yo hablaba. Probablemente era algo de lo que mi suegra era consciente. Probablemente pensó, ignóralo, es solo una llamada de ella. Probablemente nunca imaginó que su malicia desembocaría en algo tan grave. Seguí adelante, revelando otra dura verdad. Otra verdad era que el funeral ya había tenido lugar. Mi cuñada y su marido tuvieron que tomar la decisión al no poder contactar con mi suegra. Se había sugerido realizar solo el velatorio en un principio y esperar al regreso de mi suegra para el funeral. Sin embargo, debido al gran impacto emocional en los niños que estaban presentes y a la firme voluntad de mi cuñada, procedieron a realizar un funeral de un día sin ella. Los niños siguen recibiendo cuidados para su bienestar emocional. Despedirse de mi sobrina podría ayudarles a encontrar un cierre. Yo estaba de acuerdo. Mi cuñada empezaba a enfadarse con mi suegra por ignorar obstinadamente mis intentos de ponerme en contacto con ella. Mi cuñada, aferrada al cuerpo de mi sobrina, lloraba diciendo que mi suegra solo mostraba afecto cuando le convenía y era inútil cuando realmente la necesitaba. En parte, se dejaba llevar por la desesperación y se preguntaba por qué debía permitir que una persona así asistiera al funeral. Apoyada por su marido, mi cuñada había conseguido mantener la compostura hasta el final del funeral. Pero cuando llegó el momento de la partida, rompió a llorar, diciendo que debía ser enterrada con mi sobrina, temiendo que ésta se sintiera sola al ir al cielo. Cuando le conté esto a mi suegra, me gritó, «Silencio, deja de inventarte historias. No he oído nada de mi hija. Solo porque tu hija me cae mal. ¿Necesitas urdir historias tan elaboradas?» Mi suegra parecía decidida a creer que todo era una invención mía. Le expliqué que, dado su estado mental, mi cuñada probablemente no tendría fuerzas para contestar al teléfono. Mi marido había mencionado que el marido de mi cuñada estaba entregado a su lado. El smartphone de mi cuñada quedó inservible después de que ella lo dejara caer conmocionada al ser informada de la muerte de mi sobrina. Dado su estado actual, dudo que tenga capacidad para pensar en repararlo. Además, probablemente no quiera volver a ver a mi suegra. Finalmente, pareció que mi suegra se daba cuenta de que todo lo que le había dicho era verdad. ¿Por qué tuvo que irse primero mi querida nieta? ¿Por qué sigue viva tu hija?, se lamentó, culpando a mi hija de sus lamentables acciones y vomitando su ira. Luego se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Desde el fallecimiento de mi sobrina, la risa ha desaparecido de nuestro hogar. Mi hija se culpaba profundamente. Creía que era culpa suya por no cumplir la promesa de volver a casa antes. Es una cuestión de «y sí». Pero efectivamente, si mi hija hubiera vuelto a casa primero, como le dije, quizá la caída de mi sobrina no se hubiera producido. Ir directamente a casa desde el colegio sin rodeos era una petición y una promesa en la que hacía hincapié el colegio, al que asiste mi hija. Sin embargo, ¿cuántos niños cumplían realmente esa promesa? De hecho, ya había habido ocasiones en las que mi hija había dado rodeos, pero yo me abstuve de ser demasiado estricta al respecto, e hice la vista gorda. Tanto mi marido como yo consolábamos a mi hija, asegurándole que no era culpa suya. Además, el marido de mi cuñada también le dijo que no se culpara, que no era culpa suya. A pesar de ello, nuestro hogar no podía volver a su estado habitual, lleno de risas. Preocupada por el bienestar de mi hija, me había tomado vacaciones, pero mi marido tuvo que volver al día siguiente del funeral. Normalmente, mi hija le saludaba cuando llegaba a casa, pero aún no tenía energía para ello. Cuando mi marido regresó, comprendió la situación con solo mirarme a la cara. Hacía una semana que mi hija había empezado a negarse a ir al colegio. En realidad, desde la muerte de mi sobrina, hay otros niños demasiado conmocionados para ir a la escuela. Mi marido y yo decidimos vigilar a nuestra hija y esperar a que se sintiera preparada para ir sola al colegio. Después de despedir a mi marido, me puse en contacto con mi lugar de trabajo para solicitar una prórroga de mi permiso. A la segunda semana, el tono de mi jefe se había vuelto más pesado, aunque no dijo que no. Su respuesta vacilante me hizo sentir que una nueva ausencia podría cambiar el ambiente en el trabajo. Aún así, creía que dar prioridad a mi hija era lo correcto en ese momento. Ese mediodía, preparé la comida para mi hija y mi suegra. Mi suegra decía cosas como, «No quiero comer» o «comeré si me apetece». Así que decidí dejarle la ración fuera de su habitación.
Había dejado de aparecer en la mesa del comedor cuando mi marido no estaba, diciendo que no quería vernos las caras a mi hija ni a mí. Mi marido me dijo que la dejara en paz y así lo hice. Sin embargo, con mi hija no podía hacer lo mismo. A veces, si no salía de su habitación, insistía en que comiera al menos un poco, incluso en tono severo. Pero ese día, sorprendentemente, salió de su habitación rápidamente, como si estuviera a punto de salir incluso antes de que la llamara. Parecía que iba a salir de su habitación incluso antes de que la llamara. «Mamá, mira esto». Cuando nuestras miradas se cruzaron, me mostró varias cartas que llevaba en la mano. En la mano llevaba varias cartas que había encontrado en el bolsillo de un pantalón de su armario. Mi hija solía llevar pantalones, pero últimamente, inspirada por su modelo favorita, prefería faldas o pantalones cortos, por eso no se había fijado antes en las cartas. Me pidió que se las leyera. El centro de las cartas era mi sobrina, que había fallecido. Mi relación con mi cuñada no era ni especialmente cercana ni distante. Manteníamos una cómoda distancia. Dado que mi hija y mi sobrina estaban muy unidas, solíamos tener interacciones familiares, sobre todo cuando vivía mi suegro. Sin embargo, una vez que acogimos a mi suegra, que empezó a diferenciar entre mi sobrina y mi hija, la familia de mi cuñada empezó a mantener las distancias. Las cartas contenían sentidas súplicas de mi sobrina a mi suegra, pidiéndole que no hablara mal de mi hija. La sobrina quería a mi hija y quería que mi suegra también viera sus buenas cualidades. Cuando la sobrina visitaba nuestra casa, quería jugar alegremente con mi suegra y mi hija. Cada carta reflejaba su ferviente deseo de que se arreglara la relación entre mi suegra y mi hija. Parecía que sobrina era consciente de que mi suegra no quería a mi hija. Mi abuela siempre me decía cosas feas cuando jugaba con ella. Siempre me defendía. Pero la abuela nunca defendió a mi hija, me dijo mi hija entre lágrimas, revelando la compleja relación entre los niños pequeños y mi suegra. Aquel día estábamos jugando en el parque. La abuela vino y me dijo. Contó mi hija. Me dijo que no volviera a casa hasta que oscureciera. Me dijo que cuando volviera, te diría que había roto nuestra promesa y me había desviado. Luego sacó de su mochila un llavero que mi hija apreciaba mucho y lo tiró a lo alto, donde se quedó atascado en lo alto del equipo del parque infantil. Mi hija, que tenía miedo a las alturas, no pudo recuperarlo, así que mi sobrina trepó para cogerlo, lo que provocó el accidente. Mi hija, tratando de no preocuparme, había estado soportando en silencio el acoso de mi suegra y confiando en mi sobrina al respecto. Mi sobrina se había sentido muy angustiada por la situación. Si no recuerdo mal, el día del accidente de mi hija, mi suegra decidió de repente irse de viaje al balneario. Debió de ver a las niñas en su desvío y les gastó una broma infantil. Además, mi hija también se disculpó por mentir sobre cómo se había fracturado el hueso. Al principio dijo que se la había hecho jugando con una pelota. Me creí su explicación, pensando que solo era un esguince, ya que estaba absorta en el juego y solo sentía un poco de dolor. Pero en realidad se trataba de una fractura causada por un empujón cuando intentaba proteger su mochila de mi suegra. Mientras mi hija se sinceraba, mi marido regresó del trabajo preguntando si era verdad. Había salido antes del trabajo, preocupado por nuestra hija. Cuando íbamos a entrar, mi suegra oyó la conversación sobre las cartas de mi sobrina desde fuera. Mi marido estaba descorazonado por el hecho de que algo así hubiera sucedido sin nuestro conocimiento y se enfadó por el comportamiento cruel y egoísta de mi suegra. Es difícil decirlo, pero la caída de mi sobrina pudo iniciarse por el mezquino acoso de mi suegra. Mi cuñada probablemente sabía la verdad. Los testigos no se limitan a los niños. Alguien que pasaba por allí pidió ayuda y podría haber visto las acciones maliciosas de mi suegra y haber informado a la policía de la causa del accidente. Al ser la madre de la víctima, tenía derecho a saber y probablemente se enteró de la verdad tras exigir respuestas. Probablemente por eso se resistió a que mi suegra asistiera al funeral cuando se reveló toda la historia. De repente, oímos un llanto. Nos giramos hacia el ruido y vimos a mi suegra saliendo de su dormitorio, llorando como una niña. No era mi intención actuar a hurtadillas. Solo salí para ir al baño y os oí hablar de mi nieta fallecida, así que me picó la curiosidad. Mi suegra no sabía que mi sobrina se sentía así. Dijo que no podía seguir deprimida por el bien de su sobrina. Necesitaba seguir adelante y vivir más.
Se acercó a mi hija y le dijo: «A partir de ahora, yo también te mostraré afecto. Al fin y al cabo, tú eres la niña por cuya salvación se sacrificó mi querida nieta». Sus palabras me parecieron muy fuera de lugar, así que pensé que era arriesgado reaccionar precipitadamente y opté por no hacerlo. Mi marido la regañó diciéndole que nuestra sobrina y nuestra hija no son sus muñecas de disfraces. Su analogía me hizo darme cuenta de algo. La forma de mimar de mi suegra era como la de una niña que adora a una muñeca de juguete. La vestía a su gusto, le regalaba cosas que creía que la harían feliz e insistía en su felicidad. Le entristecía que su preciosa muñeca se hubiera roto, pero aunque mi hija no pudiera compararse con esa muñeca tan querida, parecía pensar que tenerla era mejor que no tener ninguna. Era como si utilizaran a mi hija como sustituta de mi sobrina. Abuela, sabes que las personas que han fallecido no vuelven, ¿verdad? No existe el sustituto de alguien que se ha ido. La vida, ya lo sabes, es una existencia única. Eso me lo enseñó un cura que leía la Biblia. Abuela, tú has vivido más y sabes tanto, pero no comprendes el valor de la vida de una persona. Entonces mi hija añadió: mi prima vive en nuestros corazones, así que quizá debería intentar llevarse bien con mi abuela para cumplir el deseo de mi sobrina, pero definitivamente no quiere que la quieran como sustituta de su prima. Después, toda la familia se enteró de que el comportamiento infantil de mi suegra provocó el trágico accidente de mi sobrina, aislándola por completo. Mi hija parecía comprender la esencia de la vida y la muerte. Ahora que lo pienso, a mí también me reconfortó mucho el sermón del cura. La gente que acudió al funeral de mi sobrina debió de sentirse reconfortada, igual que mi hija y yo. El cura fue muy amable y habló de una manera que hasta los niños pequeños podían entender. Más tarde, mi marido decidió poner fin a la convivencia con mi suegra y dispuso que se trasladara a una residencia de ancianos. Ella se resistió, diciendo que era demasiado pronto para llamarse anciana. Mi marido le dijo con firmeza a su suegra que tenía que irse de nuestra casa. Le dijo que después podía hacer lo que quisiera, pero que no debía esperar ninguna ayuda económica de nosotros, salvo para los gastos relacionados con el traslado a una residencia de ancianos. Cuando él le dijo que no le daría ayuda económica para nada más, ella le rogó que lo considerara, suplicándole que cambiara de actitud y no la echara de casa. El dinero de la venta de la casa familiar, destinado a sus necesidades futuras, aún no lo había tocado. Sin embargo, lo había estado gastando imprudentemente, dando por sentado que era su dinero y que mi marido se ocuparía de ella. Mi marido decidió que estaba dispuesto a pagar de su bolsillo algunos gastos del ingreso de su madre en la residencia. También mencionó que no tenía intención de cubrir ningún gasto más allá de lo necesario para su ingreso en la residencia. También había dicho que estaba cansado de que le preguntaran todo el tiempo por el dinero, lo cual era una razón importante de su decisión. Yo estaba muy a favor de la decisión que había tomado mi marido, así que incluso cuando mi suegra se aferró a mí, diciendo que era la única persona en la que podía confiar, no le hice caso y me dediqué a sacar sus pertenencias fuera, resignada a ser desahuciada de nuestra casa. Mi suegra me pidió que le buscara un trabajo. Mi suegra nunca había trabajado fuera de casa desde que se casó. Ella creía que la felicidad de una mujer consiste en casarse, tener hijos y criarlos. Sinceramente, no se me ocurría ningún trabajo adecuado para alguien con ese punto de vista. Sin embargo, un contacto mío buscaba buen personal. La presenté, aunque dudaba de que encajara, sobre todo porque había estado quejándose de que no la trataran como a una persona mayor a pesar de sus anteriores y desesperadas súplicas a mi marido y a mí. La actitud de mi suegra cambió por completo en cuanto consiguió trabajo. No necesito tu ayuda, sigo siendo joven. Lo haré bien en este nuevo entorno y os demostraré que os equivocáis, decía. A pesar de sus grandilocuentes declaraciones, mi suegra se dio por vencida a los 3 días de empezar su nuevo trabajo. Por favor, déjame volver a casa. No puedo soportarlo. Ese sitio es un infierno. No puedo quedarme allí ni un minuto. Le recordé el acuerdo que habíamos hecho por el bien de la persona que la había recomendado. Prometiste trabajar allí al menos 6 meses, ¿verdad? Renunciar en solo 3 días es vergonzoso para un adulto, ¿no? Como mi suegra insistía en que aún no era vieja, le había conseguido un trabajo de ayudante en una residencia de ancianos. Sabía por conocidos que era un trabajo duro, sucio, maloliente y con mucha rotación.
Como ayudante, tendría que hacer muchas tareas serviles. Mi suegra se quejaba: no puedo con los excrementos. Sabía que este trabajo no era adecuado para ella, y en parte lo arreglé para darle una lección. Así que este resultado era de esperar. No pude evitar reírme cuando mi suegra se comportó exactamente como yo había imaginado. Estaba furiosa, diciendo que está mal reírse de la desgracia de alguien, pero después de toda la angustia mental que había causado, parecía natural que sus actos la alcanzaran. Terminé la llamada con ella y bloqueé su número. Después de eso, no hubo más llamadas suyas. Me enteré de que mi suegra se había escapado tranquilamente de la residencia. Yo había quedado con ella. De vez en cuando he visto a una anciana parecida a mi suegra. Vagabundea cargada con 3 bolsas de papel, el pelo despeinado y, extrañamente, con un abrigo de invierno a pesar de ser principios de verano, desprendiendo un olor nauseabundo. Hace que la gente mantenga las distancias. Creo que nuestros ojos se cruzaron brevemente, pero rápidamente aparté la mirada y me marché. Toda la familia actúa como si ella no existiera y no es diferente. He oído que mi cuñada está recuperando poco a poco su vivacidad. Espero que vuelva a la sociedad poco a poco y sin presiones. Mi hija ha empezado a ir al colegio por voluntad propia y ahora vuelve a jugar con sus amigos. Yo he vuelto al trabajo y llevo la casa y el trabajo sin agobios. Hemos prometido vivir nuestra vida al máximo por el bien de mi sobrina. Tenemos la intención de seguir luchando por ser aún más felices.